Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Prieto, ingeniero informático y doctor en biomedicina de la Universidad Pompeu Fabra y actualmente soy cofundador y director técnico de Livebit, una startup de cloud y big data de análisis para datos de ADN. Hoy he venido a hablaros de Big Data y más en concreto Big Data relacionado con marketing, que es una de las asignaturas o bloques que forman parte del máster de Big Data y Business Intelligence. Bueno, pues para empezar vamos a intentar definir un poco qué es el Big Data, ya que puede ser una definición algo bastante vaga, ya que es un término que se ha estado utilizando durante los últimos años y parece que ha ganado bastante tracción y parece ser sobre todo que sea como la última moda, así que es muy posible que veáis en cualquier parte, cualquier empresa, gente utilizando el término Big Data o cómo utilizamos Big Data o cuáles son nuestras capacidades de Big Data y cómo lo utilizamos para mejorar nuestro negocio y dar mejores resultados y mejores experiencias para los clientes y los usuarios en general. Pero lo más importante es tener en cuenta cómo se gestionan los datos o cuál es la diferencia a la hora de gestionar estos grandes datos. Y si miramos de forma retrospectiva, utilizar los datos en entornos comerciales es algo que se llega haciendo desde muchísimos años, décadas atrás. Podemos tener casos donde, por ejemplo, antiguamente cuando se iba a comprar cualquier tipo de producto, ya puede ser un coche, una nevera, cualquier bien material o incluso inmaterial, o queríamos intentar obtener algún tipo de información nueva sobre algún tipo de producto, lo que se solía hacer es normalmente acabar rellenando algún tipo de formulario. Normalmente o lo hacíamos nosotros o incluso los vendedores o las empresas tenían que recabar todos estos datos, introducirlos en formularios que luego se acababan archivando en algún sitio, lo más seguro, en algún tipo de depósito o archivo dentro de una oficina. Cuando nosotros como empresa o negocio queríamos reutilizar este tipo de información para realizar algún tipo de campaña comercial nueva, lo que se acaba produciendo es un proceso bastante tedioso donde se tenía que volver a estos archivos, intentar extraer esa información, procesarla, y normalmente se trataba de un proceso bastante manual, llevaba bastante tiempo y era bastante intenso en cuanto a capital humano. Y normalmente la finalidad de estos procesos o de volver a ese tipo de información que habíamos guardado era para intentar obtener información del público al que queríamos atacar. En este caso se llama también conocido como el Target Audience, y poder extraer la información de a qué tipo de personas podrían estar interesadas para utilizar en nuestras nuevas campañas comerciales. Y a pesar de que a través del tiempo las técnicas han ido mejorando, se han pasado de campañas telefónicas a campañas online a través de emails, con esas campañas masivas que se pueden enviar a través de correo, todavía los procesos de gestión de datos y procesos de esos datos podía ser bastante tedioso, bastante costoso. Incluso para las empresas hay que tener en cuenta los requisitos técnicos que se necesitaban para poder almacenar todos esos datos, ya sea en espacio físico, los servidores que se necesitaban utilizar para almacenar todos esos datos, pero también el expertise que se necesitaba para poder manejar todos esos elementos. Entonces, a lo largo de los años hemos visto que estos procesos han ido mejorando y optimizando, consiguiendo reducir costes también para la empresa. Las nuevas vanguardias que se han introducido en cuanto a tecnologías para administrar y gestionar datos y han proporcionado una reducción de costes también para las empresas, algo que también nos puede permitir seguir captando y gestionando más y más datos a una mayor escala. En los últimos 10 años lo que hemos visto es una progresión hacia lo que se llama la nube o el cloud. El cloud precisamente lo que nos ha facilitado, tanto a nivel personal como también a nivel de negocio en las empresas, es poder utilizar ciertos servicios como todos vosotros ya conoceréis, ya puede ser Dropbox, puede ser Google Drive, iCloud, que nos permite precisamente el almacenar datos en la nube, lo cual significa que no tenemos que depender nosotros mismos de recursos de hardware, de servidores, de buscar el espacio e incluso sobre todo de tener que buscar ese expertise, ese conocimiento para saber cómo estructurar todos esos datos, cómo guardarlos y cómo mantenerlos.
y es algo que nos facilita la ingestión de datos y el almacenamiento para poder utilizar en el futuro de cualquier tipo de datos, ya sean fotos, imágenes, formularios, textos, vídeos, sonidos. Bueno, ahora vamos a intentar también definir un poco más, de forma más clara, qué es el Big Data. El Big Data son básicamente cualquier tipo de recursos de información que vienen con un gran volumen, obviamente. La variedad de datos que podemos recibir y que tenemos que analizar y procesar suele ser de lo más heterogénea que nos podemos encontrar. Y uno de los principales requisitos que viene, aparte de la escala, es la velocidad, porque no es que solamente Big Data nos ofrezca las posibilidades para analizar cualquier tipo de datos a gran escala y obtener mejores beneficios, aplicarlos para nuestro negocio, pero también tienen ciertos challenges con los que nos vamos a encontrar. Y normalmente están relacionados en cómo también vamos a dar ese salto para utilizar otros nuevos métodos y nuevos tipos de análisis para poder extraer realmente algo de valor de ellos. El gran beneficio del Big Data es que gracias a la escala o ese nuevo tamaño tan masivo de datos que vamos a poder obtener y almacenar, vamos a poder intentar resolver y obtener respuestas a problemas que hasta ahora nunca habíamos podido atacar. El gran problema o inconveniente que nos vamos a encontrar es, sobre todo a nivel técnico, es cómo dar el salto de métodos más tradicionales de análisis de datos a un nuevo paradigma en cómo atacar, cómo procesar y cómo utilizar servicios o infraestructura para poder manejar toda esa cantidad masiva de datos. Aún con todos esos inconvenientes más a nivel técnico, si podemos resolver todos esos problemas, nos vamos a encontrar en una situación en que vamos a tener una gran ganancia a nivel competitivo, porque vamos a poder resolver problemas que hasta ahora nunca se había imaginado que los podríamos resolver. Dentro de las mayores características del Big Data nos vamos a encontrar lo que se suele llamar las 3 Vs. Las 3 Vs suelen hacer referencia a volumen, variedad y velocidad. La primera de ellas, empezamos hablando del volumen y es obviamente estamos hablando de Big Data, así que la cantidad y el tamaño de datos con el que nos estamos encontrando es algo que ha cambiado bastante en los últimos años. De repente nos vamos a encontrar con casos donde nuestro conjunto de datos que tenemos que almacenar ha pasado de tener cientos de megabytes o de gigabytes a llegar a la escala de cientos de terabytes o incluso pasando a los miles de terabytes, a lo que ya acabamos llevando la escala del petabyte, precisamente. Entonces, dentro de estos casos nos encontramos que la información suele ser bastante desestructurada, y cuando nos referimos a datos desestructurados viene a ser porque lo intentamos normalmente comparar con tipos de datos que antaño nos estamos acostumbrados a almacenarlos en tablas de bases de datos o documentos con ciertos formatos bien especificados, como puede ser, por ejemplo, información de un usuario o un cliente. Un cliente o una persona en general suele tener información acerca de su nombre, de sus apellidos, una dirección, un número de teléfono, el nombre de su perro. Todos estos campos suelen tener un formato bien especificado y el tipo de cada de estos campos está bien definido desde el principio y sabemos qué es lo que tenemos que esperar, ¿verdad? En el campo de Big Data lo que nos encontramos es que acabamos procesando conjuntos de datos, tipo de información de tal variedad como por ejemplo imágenes o vídeos. ¿Cuál es el tipo de información que contiene una foto o un vídeo? A priori es algo que no tenemos absolutamente ni idea, ni sabemos cómo estructurar. Sabemos que simplemente tenemos esa información, esos datos, los vamos a guardar en algún sitio, seguramente colocaremos esos ficheros o esas pistas en algún lugar, y luego lo que vamos a necesitar es procesarlos de alguna forma para poder obtener cierta información de ella. Y por eso se suele mencionar que este tipo de datos dentro de Big Data suelen ser datos de baja densidad, porque aunque tengas un fichero, una pista de vídeo, por ejemplo, de un vídeo de una persona de las redes sociales, este vídeo puede contener cientos de megabytes de datos, por ejemplo, que nosotros tenemos que obviamente procesar o incluso que almacenar. Al fin y al cabo, la información que nosotros vamos a extraer, quizás de ese vídeo, puede llegar a ser el de si una persona está haciendo cierta actividad o cierta otra actividad, ¿verdad? Entonces acabaremos pasando de algo que era
cientos de megabytes de información, a cuando la hayamos procesado simplemente pueda ser un sí o un no, o algún tipo de valor de mayor o menor escala, si estamos intentando clasificar algún tipo de información del vídeo. Entonces, por eso se suele hablar de las problemáticas que nos vamos a encontrar cuando tenemos que manejar tales volúmenes tan masivos de datos, porque tampoco sabemos qué podemos esperar realmente. El siguiente valor del Big Data que nos vamos a encontrar, que es muy importante y suele ser crítico para el negocio, es el tema de la velocidad. Cuando acabamos pasando a volúmenes de datos que estamos tratando con cientos de megabytes, gigabytes, terabytes y petabytes, eso se traduce en que necesitamos unos métodos y una infraestructura, unos servicios, básicamente simplemente unos ordenadores, un hardware que sea capaz de analizar toda esa información, ¿verdad? Y puede ser incluso más crítico en negocios donde necesitan procesar y analizar todos esos datos real time. Entonces os podéis hacer una idea de la cantidad de recursos y de las necesidades técnicas que vamos a necesitar para poder procesar tipo de información como feeds que van a provenir de Twitter, por ejemplo, o de Facebook, cualquier tipo de red social o de servicio de streaming, donde vamos a tener cientos, miles, millones de gente utilizando esos servicios y básicamente adquiriendo, consumiendo información, pero también generando otro tipo de información que nosotros tenemos que procesar a tiempo real, si no nos queremos quedar atrás. Así que ese va a ser otra gran característica del Big Data que hay que tener en cuenta y que suele ser bastante crítica para el negocio. La tercera y muy importante característica del Big Data, como ya hemos comentado, es la variedad. Es cómo nos vamos a encontrar con distintos tipos de datos y cómo poder estructurarnos, guardar y procesar esos datos. No solamente es importante el saber cómo tenemos que procesar esos datos, pero también qué tipo de datos vamos a estar almacenando para poder utilizarlos en el futuro de una forma útil, básicamente. Aparte de estas tres V's o estos grandes valores o características del Big Data, también nos encontramos dos que nos hemos encontrado para bien o para mal, que suelen ser bastante críticas y que hay que tener siempre en cuenta, y suelen ser la veracidad y el valor de estos datos. Porque ¿cuántos de vosotros, cuando habéis introducido algún tipo de formulario para algún servicio que queríais simplemente probar, o yo que sé, que os había acabado el free trial para cierto servicio, habéis tenido que rellenar otro formulario distinto con datos falsos, por ejemplo? Entonces, cuando nos encontramos con Big Data, nos vamos a encontrar que la gente que introduce, sobre todo los seres humanos, cuando empezamos a introducir datos e información a escala masiva, nos vamos a encontrar que muchos de ellos no van a ser veraces, van a ser falsos. Entonces, un gran problema que nos vamos a encontrar es cómo detectar la veracidad o la falsedad de este tipo de datos en estos grandes volúmenes tan masivos de datos, y también la utilidad, cuál es el valor de estar almacenando todos estos datos. El ejemplo que hemos puesto anteriormente, por ejemplo, de cuando estamos almacenando información de vídeos, imágenes, sonidos de nuestros clientes o de nuestros usuarios, nos tenemos que preguntar realmente cuáles son los datos que van a ser útiles para nuestro negocio. Porque aunque todos esos datos puedan llegar a ser en algún momento útil de alguna forma, no podemos simplemente empezar a hacer una ingestión masiva y almacenar cualquier tipo de datos que se nos pase por la cabeza. Acordaros de que, por ejemplo, el tema del vídeo acaba siendo megabytes, gigabytes de datos, y si empezáramos a intentar almacenar simplemente cualquier tipo de información de vídeo, simplemente porque quizás en el futuro lo podemos utilizar de alguna forma u otra, eso al fin y al cabo se va a acabar traduciendo en una factura a final de mes por tener que almacenar toda esa cantidad ingente de datos. Y si no tenemos cuidado, precisamente esa factura puede llegar a los cientos y miles y millones de euros o dólares. Con todas estas características del Big Data, y a pesar de algunas cualidades de las que tenemos que tener en cuenta cuando si queremos trabajar con Big Data, a pesar de todo ello, veremos que el Big Data se ha convertido hoy en día en un valor de gran capital para
para cualquier tipo de empresa, sobre todo para las grandes empresas en el mundo. Nos vamos a encontrar que las mayores empresas que se capitalizan hoy en día en el mercado suelen ser empresas de Big Data precisamente. Y es que el valor que se puede obtener del Big Data es algo que se va a poder utilizar en cualquier tipo de frente dentro de las empresas, ya sea para mejorar nuestro servicio a los clientes, para mejorar los productos, para intentar innovar, pero también incluso para optimizar nuestros propios recursos internos como empresa, el cómo operar y el cómo acabar siendo, al fin y al cabo, más eficientes y obtener un mayor beneficio. Todo esto se ha facilitado gracias a que durante los últimos años ha habido una gran reducción de coste en cuanto a almacenamiento de datos. Hay que recordar que el Big Data se basa precisamente en eso, en la capacidad de almacenar y procesar cantidades masivas de datos. Y sin esa reducción de costes y sobre todo servicios en el cloud que facilitan a almacenar esas cantidades masivas de datos, es algo que no hubiésemos podido imaginar que podría acabar pasando. También, aunque pueda parecer que Big Data esté tan relacionado con cualidades y procesos sobre todo más técnicos debido a los problemas a los que puede conllevar o las características que siempre hay que tener en cuenta. Ya hemos hablado en cuanto a cómo detectar veracidad, fiabilidad, el cómo poder utilizar de forma efectiva, el tema de la velocidad. Sabemos que todos estos elementos suelen tener un componente técnico muy fuerte, pero aún así realmente el valor del Big Data no reside en el análisis de datos en sí, sino que en los resultados que vamos a obtener de ellos. Y a pesar de que el análisis de datos en sí, a nivel técnico, pueda ser bastante complejo y requiera de ciertos conocimientos más técnicos, Big Data en general, el proceso en general para atacar el Big Data suele involucrar a diferentes tipos de actores. Empezaremos por la parte más técnica, donde tenemos que tener a gente que seguramente conoce más de infraestructura, cómo mantener el hardware que se necesita, si estáis utilizando algún tipo de hardware para mantener esos datos, si estáis utilizando en este caso algún servicio como cloud, entonces necesitaréis especialistas dentro de la empresa para manejar este tipo de servicios también. Pero aparte de esa parte más técnica, que está bien necesitada e integrada dentro de los procesos de análisis de Big Data, también nos vamos a encontrar que necesitamos analistas de datos. Necesitamos gente que pueda intentar analizar los datos, es decir, una vez esos datos están disponibles, necesitamos gente que pueda utilizar ciertas habilidades y métodos para preguntar, hacer preguntas. Y también acabaremos involucrando personas como ejecutivos, project o product managers dentro del proceso, porque al fin y al cabo esos son los personajes que son los que tienen una mayor capacidad, una mayor visión de productos, de estrategia empresarial y que pueden hacer las preguntas adecuadas que necesitamos realizar dentro del Big Data. Así que al fin y al cabo lo que se acaba haciendo se pasa de un nivel mucho más técnico a una capa donde una vez los datos se pueden procesar de forma bastante sencilla utilizando ciertas herramientas o servicios como plataformas web que se pueden utilizar para analizar Big Data. También se pueden utilizar ciertos dashboards o herramientas mucho más interactivas para Business Intelligence aplicadas a Big Data, donde otros personajes con perfiles no tan técnicos también pueden realmente interactuar en cualquier momento con este tipo de datos. Y es realmente en esa parte donde se puede extraer el mayor beneficio y aplicarlo a nuestro negocio. Empresas que basan, por ejemplo, el capital de su empresa en el Big Data son las grandes empresas tecnológicas como pueden ser Google, Microsoft, incluso Apple, que precisamente empezaba generando todo este hardware, acaba pasando a ser una empresa que utiliza todos sus datos, todo ese Big Data para generar y para sobre todo innovar en nuevos productos. Así que podemos ver cómo ha habido un cambio en el paradigma y en los últimos años
En vez de existir empresas grandes tecnológicas basadas en hardware, hoy en día todas las grandes empresas que existen en el mercado con mayores capitalizaciones, sin excepción alguna, son empresas donde su mayor capital es puramente Big Data. Y algunas quizás no las podemos encontrar, que pueden estar combinadas con algo de hardware, pero sin duda alguna podemos ver, si vemos una proyección durante los últimos 10 años, como las empresas que no han podido pasarse hacia el Big Data y se han preferido mantener en otros tipos de categorías, han pasado a bajar hacia por debajo del top 10, top 30 de capitalización de grandes empresas en el mercado. Ahora vamos a poner un par de ejemplos de empresas que se capitalizan precisamente en el Big Data. Una de ellas es el caso de Netflix. Netflix en este caso es una empresa americana bastante reciente, se debería decir. Es una empresa que seguramente todo el mundo conoce, seguramente todos hemos pasado horas viendo películas y series a través de ese servicio, con algo que por supuesto no es la forma más productiva de invertir nuestro tiempo, pero aún así nos encontramos gracias a eso, que es una empresa que actualmente suele tener alrededor de unos 100 millones de suscriptores aproximadamente durante el último año, y precisamente es una empresa que a pesar de que su mayor negocio es hacer streaming de vídeo y de series y de películas, es una empresa que aún así se capitaliza no en el servicio realmente de streaming, sino en los datos que se generan a través de nosotros, viendo o consumiendo realmente ese tipo de streaming, ¿verdad? Porque actualmente nos podemos encontrar de que Netflix puede acabar ganando premios Oscar, por ejemplo, con alguna de sus producciones. Así que vemos que, aunque empezó siendo una empresa tradicional, más o menos tradicional, de streaming de servicios, se ha pasado parece que se está convirtiendo en parte de este negocio que se llama el TV 2.0 o 3.0, depende cómo lo veáis. Y ese cambio se ha realizado precisamente a base de su capitalización en el Big Data. Nosotros, cuando estamos consumiendo esos datos, ellos pueden obtener el tipo de información de nosotros, como precisamente qué películas estamos viendo, qué tipo de perfil nosotros tenemos, qué edad tenemos, qué sexo tenemos, de qué país, de qué región del país, a qué horas vemos ciertas películas, utilizamos el servicio. También pueden obtener información de los temas, de las temáticas, de las tramas, de información de cuántos capítulos podemos procesar nosotros al día o a la semana o al mes, qué tipo de intereses tenemos. Y toda esa información a escala de 100 millones de suscriptores les da una información inmensa que ellos han podido procesar y utilizar para decidir qué tipo de películas, series, qué tipo de producciones, qué tipo de actores ellos tienen que invertir para crear su propio contenido. Y eso les ha permitido crear un contenido propio y único, y que saben precisamente, han podido predecir con una fiabilidad y convicción bastante alta de que nosotros, como clientes y usuarios, vamos a acabar consumiendo sí o sí. Eso, al fin y al cabo, también se acaba traduciendo en una mayor lealtad por parte del usuario, porque ya que nos están ofreciendo unos servicios que obviamente nos gustan muchísimo, vamos a mantenernos en ese servicio durante muchísimo tiempo. Y eso les va a facilitar precisamente seguir gestionando más datos, acumular más clientes y seguir creciendo en otras áreas del servicio de streaming o de vídeo en general. Otro ejemplo es el caso de Amazon. Amazon es un caso realmente bastante interesante por lo que vamos a empezar a explicar, sobre todo por la parte que a mí en el negocio me respecta. La gente suele identificar a Amazon como una empresa de compras online. Todo el mundo conoce Amazon, todo el mundo compra casi cada día seguramente en Amazon. Acabamos comprando tanto para la empresa, para la oficina, cualquier tipo de material que se necesita, e incluso acabas comprando, no sé, cualquier tipo de elemento, dispositivo, cualquier cosa que tú acabas utilizando para tus hobbies, para tu día a día, comida, la cesta de la compra para casa o incluso para el perro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces os podéis hacer una idea que no solamente Amazon tiene información de la dirección,
de a qué horas nosotros compramos, qué tipo de artículos compramos, sino incluso pueden saber, al fin y al cabo, cuáles son nuestros intereses. Si ellos saben cuál es nuestro día a día, a qué hora hacemos las compras, qué tipo de productos, van a acabar sabiendo qué tipo de intereses también tenemos, ¿verdad? Entonces todos esos datos están siendo generados a partir de la información que nosotros proporcionamos y nuestra actividad dentro de esta plataforma para compras online. Entonces lo que nos vamos a encontrar es que seguramente os habéis dado cuenta de que a veces intentáis comprar algún producto, simplemente o lo veis y lo acabáis descartando, o lo acabáis introduciendo, por ejemplo, a la cesta de la compra, o decís que, bueno, para más tarde, seguramente, ya lo volveré a recibir, o quizás acabaré viendo más tarde si encuentro alguna mejor oferta. Seguramente acabáis viendo que cuando seguís navegando a través de la web os encontraréis que esos productos o productos muy similares os van a estar persiguiendo por todas partes, ¿verdad? Entonces ellos no solamente utilizan esa información toda esa información de vuestra actividad y de nuestros gustos para ofrecernos mejores productos dentro de la web, que también es algo que pueden hacer. Sabiendo qué tipo de productos nos gustan, ellos también pueden decidir qué tipo de productos van a buscar o ellos van a adquirir incluso empresas nuevas para poder ofrecer mejores productos que saben que todo el mundo necesita, por ejemplo. Pero sino que también pueden intentar hacer un mayor target y pueden mejorar su sistema de anuncios a través de la web para obtener precisamente una mayor tasa de éxito en sus ventas. Otro caso de uso dentro de Amazon de la información que se genera a través de sus clientes es el caso, por ejemplo, de optimizar el sistema de envíos. Amazon lo que hoy en día está acabando haciendo es cuando nosotros estamos navegando, por ejemplo, dentro de una ciudad de Londres, saben que tú precisamente estás buscando ciertos productos. Si ellos detectan que estás investigando a ver si puedes comprar cierto producto, cierta televisión o cierta cámara web, por ejemplo, lo que ellos van a acabar haciendo es, si detectan que esos productos no están cerca o están la destinación o el origen, digamos, más bien de esos productos original está, por ejemplo, en China o está en otra parte, es algo que seguramente llevaría entre una semana o 2 semanas en recibir para el cliente. Ellos saben que una de los mayores pains o dolores de los clientes es el tener que esperar semanas para obtener su producto, ¿verdad? Así que lo que ellos acaban haciendo es utilizando ese Big Data, todas esas analíticas de nuestra actividad, acaban ellos por sí mismos comprando esos productos y enviándolos a bases de operaciones más cercanas. Así que el siguiente día, lo más probable, o al cabo de unos pocos días, es que todos esos productos que tú ya hayas estado revisando en el pasado o que haya otros usuarios que hayan estado revisando, acaben estando al lado de tu casa. Eso lo que ha proporcionado a Amazon es pasar de ser una empresa que antiguamente quizás para distribuir un producto para ti les llevaría 1 o 2 semanas, a casi siempre te encontrarás que los envíos suelen ser para el día de mañana. Y eso precisamente lo han podido empezar a ofrecer solamente haciendo uso del Big Data. Antes me refería a que Amazon es un caso divertido, en este caso para mí y bajo mi propia experiencia, y es porque aunque todo el mundo acaba conociendo la plataforma online de compras, Amazon también existe como Amazon Web Services o también AWS. En este caso lo que no se suele saber es que AWS es casi que la mayor parte del porcentaje de beneficios que obtiene Amazon como consorcio empresarial en general, así que nosotros nos creemos que quizás, aunque el tráfico de usuarios, clientes, de compras y ventas online pueda ser tan masivo, realmente donde está el grosso de su negocio es a través de servicios de computación y de almacenamiento precisamente de Big Data. Entonces Amazon supo detectar bien al principio del negocio que si este sistema de envíos y de búsquedas y plataformas web seguía creciendo a la tasa a la que estaba creciendo hace 10 y 15 años, seguramente el mayor negocio que existiría en el futuro sería algo que puede precisamente facilitar y potenciar todos estos servicios, en este caso alrededor del Big Data. Y es por eso que Amazon decidió precisamente montar una plataforma
que te ofrece todo tipo de servicios para almacenar Big Data y analizar. Y dentro de ellos ahora mismo están utilizando y ofreciendo diferentes decenas de servicios que incluso se pueden aplicar para el Business Intelligence. Quizás algunos de vosotros habéis escuchado hablar de servicios como Athena, como Elastic Cache, Redshift, Amazon Machine Learning, DynamoDB. Son servicios que se integran con la mayoría de plataformas de Business Intelligence, y incluso algunos de estos servicios te pueden ofrecer dashboards y herramientas muy fáciles y muy intuitivas para analizar grandes cantidades de datos. Ahora que ya hemos visto un poco qué es el Big Data, un poco su definición y algunos casos de uso, de cómo se pueden utilizar en algunas empresas para intentar mejorar sus servicios y cómo ofrecer mejores experiencias a sus clientes, vamos a intentar ver un poco cuáles son los procesos y los métodos que se pueden utilizar, que nos podemos encontrar alrededor de marketing, para mejorar los servicios al usuario y también cómo mejorar también los procesos internos. Por ejemplo, algunos de los casos más usados en el Big Data y que están relacionados con el marketing pueden ser Operational Analytics. Algunos de los casos que hemos mencionado son el caso de Amazon, por ejemplo, cómo pueden intentar mejorar servicios que luego acaban ofreciendo al cliente, ya sea en servicios de delivery con entregas muchísimo más cortas. Eso al fin y al cabo, aunque al fin y al cabo se acaba traduciendo en procesos que acaban afectando al marketing, en cuáles son los tipos de productos, las campañas que tienes que acabar ofreciendo. Al principio se tiene que trabajar mucho más de la parte operacional, incluso cómo mejorar el tema de las fábricas o las plantas de procesamiento, obtener datos que nos faciliten el cómo optimizar todas estas tareas, porque por mucho que Amazon, por ejemplo, intentara ofrecer productos en 1 o 2 días, si en las plantas de procesamiento de operaciones no pueden llegar a cabo esos procesos, o los operadores o los servicios o los transportes no funcionan de la forma esperada, el marketing al fin y al cabo no podría acabar ofreciendo ese tipo de campañas o ese tipo de promociones o servicios. Así que a veces también es mucho más importante el preguntarse cómo se puede empezar a mejorar los servicios desde una base, para que luego en la parte de negocio se puedan acabar ofreciendo ciertas respuestas para mejorar experiencias del cliente. Otra área que es muy importante y donde se utiliza también el Big Data es el tema de detección de fraude y Fraud and Compliance Detection, por ejemplo, que es en el caso de cómo poder detectar información más o menos verídica. Uno de los casos típicos que se suele conocer bastante es el tema de las tarjetas de créditos, operaciones bancarias, por ejemplo, cómo poder detectar algunas transacciones son verídicas o es alguien que nos está robando el dinero, por ejemplo. Y también otros casos en servicios bancarios están muy interesados en poder ofrecer según qué tipo de créditos, por ejemplo, a sus clientes. Otro tipo de áreas en las que es muy importante utilizar datos relacionados con el marketing es en servicios de innovación y creación de nuevos productos. Esto suele estar relacionado muchísimo con el tema de campañas y cómo extraer información no solo de nuevas campañas, pero también de anteriores campañas, el cómo intentar extraer toda esa información de los usuarios, intentar clasificar, segmentar, aplicar técnicas de clustering para poder obtener separaciones entre grupos y análisis también de mercados y diferentes marcas y productos para poder encontrar nuevos nichos, ¿verdad? Una de las mayores preguntas que se tiene, por ejemplo, en el caso de Apple, es cómo encontrar nuevos productos que se puede ofrecer a sus clientes y con nuevas funcionalidades, con nuevos servicios, y sobre todo es cómo hacerse esa pregunta y cómo poder predecir cómo la gente va a acabar respondiendo ante esos productos, porque obviamente de nada sirve invertir millones y billones de dólares para un nuevo proyecto que al final sabes que va a acabar fracasando. Y también está el caso de optimización, del análisis de datos. Por mucho que queramos utilizar Big Data para procesar toda esta información, también tenemos que hacernos una pregunta recurrente de si
de si luego en la parte de marketing realmente podemos utilizar o estamos utilizando los datos que realmente necesitamos. Así que a veces, aunque intentemos implantar nuestras estrategias de Big Data, almacenamiento y procesamiento, también constantemente tenemos que estar reevaluando si los procesos de ETL, por ejemplo, que estamos aplicando en nuestra información, son realmente los que necesitamos y están bien optimizados para pasar la información adecuada a áreas de negocio y de marketing, por ejemplo. Y sobre todo la parte que está generando hoy en día la mayor cantidad de datos es el comúnmente llamado como Customer Analytics. Esto engloba cualquier tipo de actividad que el usuario o el cliente está utilizando. Esto puede estar relacionado simplemente con páginas web. Hoy en día casi cualquier página web que nosotros estamos utilizando, cada clic, cada movimiento de ratón, cada actividad, cuando te paras para leer cierto parágrafo de texto, cuando haces algún highlight, todas esas actividades pueden estar siendo capturadas, incluso grabadas. Hay servicios que precisamente proporcionan la grabación de tu sesión entera. Así que luego dentro de la empresa se puede ver exactamente y precisamente cuál ha sido tu actividad. Lo único que no van a poder ver es básicamente tu cara, pero aparte de eso, el resto de actividades que tú estás haciendo dentro de esas páginas web o dentro de esas aplicaciones web es algo que las empresas hoy en día podemos almacenar, gestionar y luego acabar procesando para un poco mejorar luego cuáles son los procesos. Esto se llama Customer Analytics y puede englobar cualquier tipo de área, cualquier tipo de aplicación. Tipos de resultados que puedes obtener a través de estos Customer Analytics, y ni te lo puedes imaginar. Puedes utilizarlo para atacar diferentes campañas de marketing, puedes utilizarlo para probar diferentes alternativas en tus campañas de marketing, o incluso en tu página web puedes hacer algo muy común nombrado como A/B testing. Puedes probar diferentes versiones de una web, diferentes versiones de una funcionalidad, de contenido. Puedes intentar analizar paso por paso dónde los usuarios se te caen, dónde los usuarios empiezan a desaparecer, dónde empiezas a perder los clientes, y obteniendo toda esa información intentar hacer cambios y luego reevaluar, lo cual también implica un real-time monitoring de todo lo que estés haciendo dentro de tu aplicación, dentro de tu servicio. Entonces, gracias a ello, gracias a este tipo de Customer Analytics, sobre todo el tema de la segmentación, podemos tomar grandes decisiones dentro de nuestro negocio. Uno de los mayores casos es el caso de la segmentación para el tema de marketing, y es la pregunta de qué tipos de grupos de usuarios y de clientes puedo encontrar que existan hoy en día en el mercado, y cómo pasar de simplemente ofrecer un solo producto a ofrecer 5 versiones distintas de producto, o incluso ofreciendo un solo producto con ciertas variaciones en las campañas o en el contenido que vas a generar, que puede hacer que el producto sea muchísimo más atractivo para los usuarios. Eso al final, el objetivo se traduce en que un mayor número de ventas o un mayor número de adquisiciones para el producto. Algo que inicialmente quizás hubiese conseguido capturar una X cantidad de clientes o de usuarios, al final se puede acabar multiplicando por 2, por ejemplo. Y simplemente intentando optimizar este tipo de procesos, utilizando toda la información, ese Big Data que hayas podido almacenar tú como empresa o como negocio. Un gran ejemplo que vamos a poner aquí es una de las campañas de marketing del iWatch, y ahora vamos a ver cómo para iWatch se decidieron sacar diferentes campañas. En este caso son 3 campañas distintas que podemos ver en los siguientes vídeos. Estos son unos spots que son realmente cortitos, bastante cortos, y bajo un nombre de la campaña Close Your Rings. We can have fun, we can mess up. Party 24/7.
podido ver que en esta campaña de Close Your Rings es una sola campaña, pero habéis podido ver tres spots distintos. El producto es exactamente el mismo, no hay ninguna diferencia realmente en el producto. Apple simplemente sacó iWatch, aunque tenga diferentes versiones con diferentes colorcitos y cosas así. El producto realmente, el hardware y el software, es exactamente el mismo, pero lo que ellos han acabado haciendo es utilizando estas técnicas de segmentación, que ya sabían que habían diferentes tipos de clientes con diferentes tipos de valores y de motivaciones, decidieron definir tres campañas distintas con diferentes elementos. En el primer spot de la primera campaña, de la primera versión de la campaña, podemos ver que intentan atraer a gente más joven, aunque veamos que el producto es exactamente el mismo, hardware y software utilizan las mismas funcionalidades, no cambia absolutamente nada. Lo que utiliza en esta versión de la campaña es diferentes elementos que pueden atraer más a un perfil distinto. Y, por ejemplo, podemos ver cómo los animan a salir a bailar, a realizar diferentes tipos de actividades sociales, eventualmente hacer algún tipo de deporte en grupo, y precisamente enseñan cómo iWatch se puede adaptar y puede conectar bien con su estilo de vida. También habréis visto en la segunda versión de este spot, el target audience es una persona algo más mayor, seguramente es una persona que está jubilada, es una persona que quizás le intenta vigilar un poco más con su estilo de vida, de su salud, se va a hacer la compra, queda con los amigos. El tipo de actividades o deportes que hace obviamente no va a ser tan exigente, y en este spot precisamente Apple enseña cómo se puede integrar bien con su estilo de vida. Y la tercera versión del spot realmente es el principal target audience o target audience que era el inicial, y que son personas que son muy activas. Entonces son personas que realmente sí que se van a beneficiar de este tipo de dispositivos. Son personas que van a acabar estando quizás un poco más obsesionadas con el poder medir de forma muy objetiva cuál es el tipo de actividad, de deporte, cuál es el rendimiento que van a tener, y poder analizarlo a través del tiempo. Así que realmente aquí es donde reside el mayor beneficio para este tipo de target audience. Pero como hemos podido comprobar, Apple con su iWatch fueron bastante inteligentes y dijeron, aunque este perfil es el que se va a beneficiar de mayor manera de nuestro dispositivo, existen otras áreas que también podemos intentar hacer target con diferentes visiones, digamos, de cómo se puede utilizar nuestro producto y servicio. Y realmente si podemos atacar esos diferentes target audience, saben que van a poder ampliar pero muchísimo el target audience global, y eso al fin y al cabo se acaba traduciendo en un mayor número de productos vendidos y un mayor beneficio para la empresa. Así que al fin y al cabo en este caso habéis podido ver que este tipo de campañas se acaban beneficiando de este tipo de técnicas que se pueden utilizar en el Big Data, como es la segmentación. Obviamente, este tipo de segmentación, este tipo de técnicas han existido desde hace muchísimo tiempo, pero precisamente el poder acceder al Big Data es lo que está favoreciendo que se pueda realmente predecir y obtener información más o menos objetivas para decidir en este tipo de campañas. Obviamente, Apple igualmente o cualquier otra empresa puede intentar decidir sacar diferentes versiones de sus campañas para sus productos, imaginándose ellos mismos cuáles son los diferentes target audience que pueden existir. Pero es bastante sencillo de entender que es mucho más fácil acertar en target audiences si tienes millones y billones de datos de información sobre los usuarios que realmente existen, y no eres tú precisamente el que simplemente se lo imagina o se lo inventa. Así que al fin y al cabo la gran diferencia es subjetividad versus objetividad en esos casos. Hay otro tipo de análisis aparte del tema de la segmentación que se están utilizando hoy en día en el Big Data y en el Customer Analytics, como pueden ser la estrategia de optimización de precios, por ejemplo, el cómo saber qué tipo de precios la gente
puede aceptar a pagar por nuestros servicios o por nuestros productos, cómo incluso optimizar esos precios para los productos o servicios. ¿Cuántas veces, por ejemplo, habéis intentado comprar algún producto o habéis intentado comprar algún servicio, como incluso ir al gimnasio, por ejemplo, no lo acabáis aceptando al final y al cabo de X tiempo, dependiendo de vuestra actividad, revisando las páginas web o las aplicaciones, habéis seguido recibiendo ciertas ofertas para intentar captaros al final, ¿verdad? Así que ese tipo de ofertas también se pueden optimizar utilizando Big Data o información de los clientes adquirida en el pasado. Otro tipo de análisis y técnicas son Search Engine Optimization, SEO, de marketing en email y en aplicaciones web. Este también es un gran área. Tenemos varias herramientas como Google Analytics, Google AdWords, que nos pueden favorecer el aplicar toda esta información para nuestras campañas de marketing. Y de nuevo, se basan simplemente en utilizar Big Data, almacenamiento de datos, analíticas y el tráfico de todos los usuarios a través de la web online en general. La última de las grandes técnicas para analizar Customer Analytics es la parte de análisis de estudios de lealtad y de compromiso por parte del usuario, donde podemos ver como ya hemos comentado antes, dependiendo el tipo de actividades que realizamos en nuestro negocio, cómo podemos ir adaptando nuestros servicios, el ofrecer diferentes alternativas y opciones y conseguir valorar cuál es la mejor de ellas. Y bueno, si utilizamos este tipo de técnicas, sobre todo real time, y añadimos una monitorización, podemos automatizar precisamente el escoger cuál es la mejor opción para el usuario y al fin y al cabo acabar traduciendo en un mayor número de ventas y adquisición de usuario. Bien, pues ahora ya sabéis un poco más acerca del Big Data, su definición, cuál es un poco la historia y cómo puede afectar al negocio y las diferentes técnicas que se pueden utilizar, sobre todo aplicadas a marketing y Customer Analytics para poder mejorar todos nuestros procesos y al fin y al cabo acabar vendiendo más y adquiriendo más clientes. Espero que os haya gustado y que podáis empezar a aplicarlo dentro de vuestros negocios. Un saludo y hasta la próxima.